Buenas noches, señores, y bienvenidos a su clase del 14 de septiembre del 2021, Microbiología del Paralelo 5C2. El tema de hoy, tal como se ha venido explicando, es un tema complementario, ¿no? Que no va a entrar en el examen por cuanto ya están las bases de las preguntas estructuradas y el examen como tal ya está estructurado. Esto es un tema complementario con la finalidad, obviamente, de poder completar tanto las grabaciones como los tiempos de estudio. Y por supuesto, no está de más mencionar que el recibir conocimientos adicionales en realidad no molestan a nadie, ¿no? Y al contrario, les sirve para poder afianzar y reafirmar la utilidad de lo que hemos venido estudiando a lo largo de este semestre con respecto al tema de microbiología. Entonces, el día de hoy lo que nosotros veremos es la aplicación de los microorganismos en temas de bioremediación. Entonces, un problema fundamental que se ha desarrollado a partir de la industrialización y a partir de la mejora de los procesos es el tema de la contaminación. De manera que hay grupos importantes de contaminantes, tanto en el agua, en el suelo, y ahora ya vemos que en el aire, ¿no? De hecho, el tema del COVID-19 es un tema, yo diría, el 90% atmosférico. De ahí todas las bioseguridades que se nos exigen, ¿no? Que usemos visor, que evitemos rascarnos ojos, nariz, boca, y que por supuesto nosotros tengamos cuidados extremos. Entonces, los microorganismos ejercen un papel fundamental, porque hoy en día la ciencia y la tecnología han avanzado de manera tal que pueden existir inclusive hasta modificaciones genéticas en los microorganismos, con la finalidad de que ellos puedan eliminar agentes patógenos o materiales inorgánicos. Ese es el caso, por ejemplo, del tema del petróleo. Y conocedores que el petróleo, la actividad de la extracción petrolera, genera en su mayor cantidad de veces derrames que afectan justamente al suelo y lo deterioran y dañan todos los porcentajes de nutrientes. Entonces, en virtud de eso, la ciencia ha avanzado y emplea microorganismos para los temas de bioremediación. Entonces, las pantallas que a continuación voy a compartirles tienen que ver con estos temas. Bien, entonces ahí tenemos nosotros eh, qué es la biotecnología, el concepto como tal. Y tal como dice la palabra, es una aplicación a la cual involucra el tema de los organismos vivos o sus derivados. Y justamente cuando hablamos de derivados, pensamos también en la producción de enzimas.
enzimas que pueden eliminar o pueden metabolizar componentes que justamente están presentes en los contaminantes. Un caso muy particular, por ejemplo, es el de los PCB. ¿Qué son los PCB? Los PCB son contaminantes que tienen los policlorobifenilos, los PCB. ¿Dónde podemos encontrar PCB? Muy simple, podemos encontrarlo, por ejemplo, en los plásticos. En los plásticos, en casi todos los materiales plásticos. Tuberías, vasos, mesas, sillas, todo lo que tenga que ver con los plásticos. Y ahí que hay toda una disyuntiva a nivel ambiental sobre el uso de los mismos. Y claro, se nos recomienda que bajemos el uso de los plásticos y por ende el consumo, por ejemplo, de bolsas, ¿no? De plástico. Por otro lado, hay todo un tema de debate industrial que tiende a desarrollar materiales en las bolsas biodegradables. Estudios posteriores también han demostrado que la presencia de los PCB o de los policlorobifenilos también generan problemas de o incidencia en cáncer a nivel celular. Otra situación que yo recuerdo, un caso de estudio es el tema de los biberones, ¿no? Y ustedes habrán notado que hoy por hoy, en los centros comerciales presentan biberones y le dice en los rótulos grandes, ¿no? Están libres de PCB. Con la finalidad de que el posible comprador tome en consideración este aspecto y obviamente se incline por comprar ese producto que está libre de PCB. Los PCB normalmente, a pesar de que están en la constitución del plástico como tal, en la medida en que usted calienta estos recipientes plásticos, los expone de hecho al calor, eso va a generar, o al frío, los ponemos también en los congeladores, ¿no? A hacer el famoso hielo. Entonces, esos restos de PCB pueden entrar a nuestro organismo fácilmente, usando el medio, el líquido, lo que nosotros vayamos a consumir en estas botellas o vasos plásticos o platos plásticos. Entonces, la idea es que estos desechos que están afectando al suelo, al agua, puedan tener una alternativa para evitar empeorar el tema de la contaminación. Entonces, ahí nace el uso de la biotecnología en el saneamiento ambiental. Y se lo hace justo a través de bacterias modificadas genéticamente. ¿Puedo aumentar algo de lo que está diciendo usted? Raúl, no te escuché bien, por favor, ¿puedes volver a repetir tu pregunta? ¿Puedo aportar algo más de lo que se está hablando, ya que toca ese tema? Claro, por supuesto, es bienvenido el comentario, porque de esa manera es un aliciente, pues alguien está prestando atención. Te escuchamos, Raúl. Ya, está investigando sobre la biotecnología, pero también va de la mano con lo que es ingeniería genética, y justamente está tocando el tema de lo que se está diciendo de las bacterias. Hay un programa que se llama, o sea, no me acuerdo cómo se llama, pero se abarca de la biotecnología, de la ingeniería genética, en que crear una especie que ya está creada, más claro. Es de un pez llamado cebra, que está mezclado con lo que es una medusa de cristal.
la cual ese pez ¿cómo se dice? Se modificó genéticamente y se lo puso en los mares porque ese pez es el objetivo de ese pez es ver si el agua está contaminada. Él brilla. Ya, ese, por ejemplo, es un tema importante, pero ese pez lo que se convierte es en una especie de bioindicador. Entonces, esos son temas anexos a la biotecnología. Porque, por ejemplo, hay bacterias también en la parte acuática que son capaces de asimilar los metales pesados. En términos comunes y vulgares, se los comen, los metabolizan y obviamente al momento de digerirlos, ya los digieren y salen como desechos orgánicos que no son tóxicos. Entonces la biotecnología y la ingeniería genética trabajan mucho en eso, en esa línea. También lo trabajan con los bioindicadores, que es lo que tu importante aportación, Raúl. SPS es un bioindicador. Es exactamente el caso, inclusive de plantas. Por ejemplo, un caso muy común que ustedes habrán notado es que cuando se van al malecón, ustedes observan que en el río hay lechuguines que están navegando de un lado a otro lado, viajando con la marea. El lechuguín es un bioindicador natural. Nadie los puso ahí. Simplemente los lechuguines tienen la función y cuando aparecen muchos de ellos o se incrementan la población de ellos, significa que el agua tiene una carga orgánica fuera de los rangos permisibles en la normativa ambiental. Entonces, como tiene por demás carga orgánica, tiene la presencia de estos lechuguines. Ahí hay efectos importantes, porque si bien es cierto, los lechuguines también son un bioindicador, la presencia de ellos causa eutrofización en el río. ¿Qué es la eutrofización? Es el bloqueo superficial de los rayos solares y no permite que la columna de luz entre hacia las profundidades del río. Pero seguimos usando los lechuguines como un bioindicador. Donde hay presencia de lechuguines, simplemente hay carga orgánica muy alta y es importante eliminarla. ¿A qué le llamamos las cargas orgánicas altas? Por ejemplo, empresas, casas y personas, ¿no? Arrojan productos químicos, arrojan restos de detergente porque lavan cosas cerca del río. Hay ciertas tuberías de desagüe que van directamente al río. Y de hecho la mayoría de nuestra ciudad tiene todos sus desagües que desembocan en el río Daule, en el río Guayas. Entonces todos esos son problemas que van dañando el suelo del cauce del río, porque lo van llenando de sedimento. Entonces ahí viene la importancia de la presencia de estos microorganismos y estas bacterias y de las enzimas también, porque necesitamos eliminarlos. Un comentario adicional, estos temas de las bacterias modificadas genéticamente, los microorganismos modificados genéticamente o las enzimas como tal, tienen un alto costo. Y ese es en el fondo por el cual la industria y quien las compra lo piensa una y dos veces. Porque cubriendo costos por encima de los $10,000, $15,000, el perderlos en realidad es un duro golpe para la economía.
Sin embargo, llegan momentos en los cuales se requiere de la inversión, porque necesito recuperar el suelo, necesito tratar el agua, volverla a limpiar, entre comillas, a través de un tratamiento de agua que no puede quedarse solo con una primera etapa y una segunda etapa. Necesitamos avanzar a una etapa terciaria y ahí aplico yo el tema de la bioremediación. Entonces, ustedes tienen ahí una lámina en la cual indica que hay dos tipos de bioremediación. Aquellos que trabajan con la bioestimulación y aquellos que trabajan con la bioaumentación. Entonces, ¿qué es la bioestimulación? Cuando yo uso bacterias que pueden vivir en el medio contaminado, pero que se nutren de ese medio y se multiplican, obviamente, ¿no? En ese medio. Esa es la bioestimulación. La bioaumentación, en cambio, se agregan ya bacterias sembradas en un laboratorio, pero estas bacterias pueden resistir condiciones de estrés. ¿A qué se refiere con condiciones de estrés? Significa que ellas, por ejemplo, los factores químicos o físicos que nosotros veíamos en clase anterior, no les va a afectar. Un ejemplo, son bacterias que pueden sobrevivir a altas temperaturas, o son bacterias que pueden sobrevivir al calor. Entonces, el grupo de bacterias que van a servir para estos fines normalmente están en la línea del árbol filogenético, ¿no? Asociada a los hongos. De hecho, hay un ejemplo de un hongo que se encarga de asimilar el mercurio del suelo. Eso existe actualmente. Pero es una variedad o una especie muy particular de hongo. No son todos los hongos. No crea que porque va a poner un champiñón ahí, el champiñón va a asimilar el mercurio. No, se contaminará el champiñón y obviamente contaminará al que se lo come. Entonces, hay variedades y hay especies de hongos específicos para esta situación. Entonces, el proceso de bioremediación tiene que ver con la degradación enzimática. Y ahí tenemos dos tipos de degradación enzimática. La que tiene que ver con remediación, microbiana y aquella que tiene que ver con fitorremediación. Muy importante. Cuando usted vea el término fito, significan plantas. Y estas plantas son de características microscópicas. No son las plantas macroscópicas. Un ejemplo de fitorremediación es una categoría de algas. Hay algas microscópicas que les suelen llamar algas tipo lenteja. Ellas trabajan con el tema de la fitorremediación en el agua. Ellas normalmente secuestran el dióxido de carbono. Pueden, algunas de ellas inclusive ciertos metales pesados. Entonces, en la lámina está lo que les venía yo mencionando, ¿no? Que hay metales pesados, hay sustancias radioactivas, hay sustancias orgánicas tóxicas, hay compuestos orgánicos derivados del petróleo y todos ellos han ido a parar al agua o al suelo como tal. Y ahí justamente es que se ofrece como alternativa el tema de la bioremediación.
Que es costoso, sí. Ya nosotros hemos venido mencionando que son inversiones. Inversiones que hay la necesidad de, de incurrir, ¿no? Porque son para el bienestar de la recuperación del suelo. Ahí tenemos el tema de la degradación enzimática. Entonces, las enzimas, y aquí este gráfico es bien importante, porque ustedes ven cómo el complejo de la enzima sustrato, que es la figurita que está en la parte inferior, por ejemplo, la molécula del fenol, que es el contaminante, el fenol como tal, se deposita en esa enzima. Y entonces las enzimas, en su proceso metabólico, rompen los enlaces. Y en lugar de tener la molécula integrada, luego lo que hace la enzima es liberar los productos por separado. Entonces libera carbono, hidrógeno y oxígeno. Este sistema es importantísimo comprender, porque a eso se le llama la degradación enzimática. Mucho ojo y muy importante. Una cosa es la degradación enzimática y otra cosa es la digestión. Hay bacterias que digieren el contaminante. Y obviamente el excremento de estas bacterias se convierte en materia orgánica que no es nociva para el ambiente. Son dos sistemas. Entonces, en el texto de esta lámina, por cierto, estas láminas son de una universidad en Colombia, pero me parecieron bastante didácticas para explicar este tema de la bioremediación, porque cubre todo el panorama y nos enseña de manera sencilla la diferencia de la acción de los microorganismos, tanto de plantas como de animales. Y el tema de la aplicación de las enzimas como tal. Entonces, ya este tema de las enzimas, tal como lo ven en la lámina, ya está por varias décadas en el mercado. Y es una tecnología a nivel de ingeniería genética, tal como lo menciona el compañero Raúl, ¿no? A eso se le debe el costo. Ahí tenemos un ejemplo también de degradación enzimática, pero aplicado a las aguas residuales. Y ahí en la parte inferior tienen ustedes una gráfica que ilustra muy bien lo que es el sistema de depuración de agua residual. No es objetivo de esta clase entrar al tema en sí del tratamiento de agua, pero como concepto general podemos decir que hay una primera etapa que se le llama pretratamiento, una segunda etapa que es la etapa del tratamiento primario o depuración primaria, que es lo que le han puesto en esta lámina, la tercera etapa que es el tratamiento secundario y una cuarta etapa que es lo que representa el digestor de lodos. Ese digestor de lodos que está abajo en forma de cono es en realidad la cuarta etapa. Y ahí en el digestor de lodos es donde se genera justamente o donde se encuentran las bacterias. Entonces, nosotros, los humanos, no tenemos de dónde extraer agua potable o agua para poder consumir. Y la única forma de extraerlo es de los ríos, de ciertos lagos
y de pozos de agua dulce. Pero si nosotros nos tomamos el agua del río, de la laguna o del pozo de agua dulce, sencillamente vamos a terminar en un serio problema de sanitario. Igual o peor que lo que estamos viviendo con el COVID. Porque el agua actualmente en estos recursos hídricos y en estas fuentes hídricas está contaminado. Y como ya hemos venido conversando, está contaminado por agentes químicos, restos orgánicos y procesos de biodegradación, ¿no? Entonces, requiero limpiar el agua, requiero purificarla. Pero el proceso de purificación va desde eliminar aquellas materias gruesas o material grueso, como por ejemplo restos de plástico, botellas, palos, piedras, arena, y voy eliminándolo por tamaños. En la primera etapa, que se le llama el pretratamiento, se usa una criba. Ahí se queda el material más grueso retenido. Eso es como una especie de una malla. En la parte de desengrasado y desarenado, yo tengo aquí un proceso que le llaman floculación y coagulación, en donde aquellos sólidos suspendidos en el agua y que nosotros con nuestros ojos no alcanzamos a verlo, se agrupan a través de un químico y se agrupan para luego ser retirados del agua. Ese retiro de agua implica un decantador, que es la siguiente etapa, en la cual los sólidos ya formados o más visibles empiezan a decantarse o a quedar en el fondo. Y luego se sigue esto depurando a través de los tratamientos biológicos. Entonces el tratamiento biológico lo inserto a partir de lo que se le llama el tratamiento secundario y terciario, que ya es el digestor de lodo, que es ese conito color naranja. Entonces, es obvio que desde que entra el agua hay bacterias, eso es muy obvio. Y esas bacterias se conforman o pasan a formar parte de la carga orgánica del agua. Y de hecho, el cloro se suele aplicar a partir del tratamiento primario, el cloro. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de eliminar esas bacterias. Entonces, los tratamientos biológicos son bacterias diseñadas genéticamente, por ejemplo, para resistir la presencia del cloro. Y la función de ellas es metabolizar esos sólidos suspendidos orgánicos, es decir, se los come, los digiere, y el residuo de lo que generan estas bacterias va quedando en forma de lodo en el fondo de la planta de tratamiento. Y ese residuo, que es que está presente en el biodigestor de lodo, puedo yo luego eliminarle la humedad para aplicarlo a su vez al suelo como abono agrícola. Por otro lado, estas bacterias tienen la propiedad también de generar gas, el famoso biogás. ¿Y qué es el biogás? El biogás no es otra cosa sino la presencia del metano. La presencia de metano. En países industrializados, claro, acá en Latinoamérica esto todavía está en investigación, todavía es un tema que lo seguimos tratando lastimosamente a nivel de proyectos pequeños, no rurales.
cuando esto en los países europeos ya es una cuestión comercializable a gran escala, y ustedes escucharán que en Europa, en Francia, ya es muy usual el tener el biogás, es decir, el metano. Y cocinan de hecho con metano, ¿no? Generan inclusive energía eléctrica a partir de metano. Todas esas son las bondades y los beneficios que se pueden generar a través del biogás. Pero volviendo a nuestro tema principal, el biogás, ¿quién lo produjo? ¿O por qué se produjo? Se produjo porque las bacterias generaron material orgánico que se descompone y que me genera el metano. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta o alguna incógnita. No sé si tengan algún comentario. Bien, ahí tenemos nosotros la remediación microbiana. Entonces, tal como ustedes lo pueden apreciar, y ya hemos venido conversando de esto, ¿no? El hecho de usar pesticidas, herbicidas o materiales halogenados, ellos van a parar al suelo. Y obviamente el suelo queda contaminado y ahí se requiere la presencia de estas bacterias que degradan estos elementos. Entonces lo degradan tal como vimos el proceso de la enzima, ¿no? Y lo que hacen es descomponer las moléculas y en el proceso de degradación lo que hacen es liberar el CO2, que es producto, por supuesto, estas bacterias respiran, tienen su función de la respiración normal. Y como ellas degradan estos contaminantes, así como respiran, tienen que devolver dióxido de carbono. Y además devuelven moléculas de agua al ambiente. Y por supuesto, en el caso de los órganos halogenados, estas bacterias lo que hacen es deshalogenación, es decir, lo transforman. Hay muchos procesos también en la industria química en particular, ¿no? Que usan este principio natural de las bacterias. Y lo que se busca es que, por ejemplo, un caso que personalmente yo traté e investigué es el tema del cianuro presente en las aguas. En las aguas del río 7 de Saruman. Y un mecanismo importante de oxidación a través del gas ozono hace que el cianuro como tal quede libre como ion, como cianuro libre en el agua. ¿Que es contaminante? Sí, es cierto. Pero el ion cianuro es menos nocivo que el cianuro como tal en su estado complejo. Lastimosamente, el hombre, con su avance tecnológico y con sus avances industriales, no ha medido las consecuencias ni los problemas que actualmente estamos enfrentando. No las ha medido y se ha escapado de las manos humanas. Entonces, hoy en día, el hombre tiene que trabajar en función de descontaminar los recursos. No importa el costo, pero hay que descontaminarlo. Porque resulta ser que los recursos
no son en su mayoría renovables. Un caso de esos es el agua. Otro caso de esos es el suelo. Y el aire mucho menos, ¿no? Ya estamos viendo problemas graves a nivel de la tierra propiamente. Entonces, el objetivo de todos estos sistemas es la descontaminación. Y lo que se busca es la transformación de estos desechos en sustancias más pequeñas y que por supuesto resulten menos tóxicas. Ahí tenemos también el ejemplo de la remediación microbiana. Aquí el caso típico es el uso de un biodigestor. Y un biodigestor que lo que hace es trabajar o ingresar el excremento de los animales, los desperdicios orgánicos y desperdicios agrícolas. Entonces las bacterias, estos sistemas que ustedes ven son como unas especies de ollas de presión que tienen desfogues laterales. Y esos desfogues sirven para que por ahí el biogás pueda pasar o pueda ser recolectado. Y a su vez, este biogás se puede emplear, por ejemplo, para mover algún motor que me genere electricidad o un motor que me pueda generar vapor que pueda movilizar o una máquina determinada en una industria o el calor para las cocinas, ¿no? Entonces, un dato importante también que debo de mencionar y también con experiencias propias, no todos los excrementos de los animales tienen el mismo rendimiento en el caso del biogás. Entonces, es preferible, por ejemplo, usar los excrementos de la vaca. Porque la vaca tiene un sistema digestivo muy particular con respecto al número de estómagos. Entonces, el bolo alimenticio de la vaca es mucho más procesado que cualquier otro animal. Mucho más procesado. En pocas palabras, el excremento de la vaca es mucho más rico para la producción del biogás que el excremento de un pollo o de un puerco. No con esto significa que los otros animales no puedan aportar o no sirvan, ¿no? Pero en la investigación o en los proyectos de investigación asociados al tema de producción de biogás, se hacen combinaciones, porcentajes de mezcla, ¿no? Pero siempre dejando el mayor porcentaje para los excrementos de las vacas. Porque tal como les expliqué, la vaca tiene varios estómagos. Y entonces, al tener varios estómagos, el bolo alimenticio, que por cierto es 100% vegetal, no hay nada de materia orgánica incluido porque la vaca es herbívora, 100%, lo procesa. Y lo procesa más de una vez. A diferencia inclusive del propio ser humano, nosotros tenemos un estómago, la vaca no. Entonces, eso hace que el bolo alimenticio de la vaca tenga un mejor aprovechamiento y un mejor proceso. Por lo tanto, sus heces son mucho más ricas para la producción del biogás. Entonces, otro comentario también que hay que mencionar es que los excrementos de los animales y que sirven o están destinados al uso
los biodigestores también tiene que ver con el régimen alimentario, ¿no? Por ejemplo, un omnívoro tiene un excremento de no tan alta calidad como el de un herbívoro. Son otro tipo de bacterias. Entonces, en el caso de los excrementos de la vaca, por ejemplo, hay condiciones anaeróbicas a las cuales esos organismos responden justamente para la producción del biogás. Y el lodo que se genera en el biodigestor o el resto orgánico después que las bacterias han generado el biogás son muy ricos en nitrógeno, fósforo y potasio. Pero nuevamente, ¿de dónde sacaron o de dónde se obtuvieron estos elementos importantes en el bioabono? Se debe a que están presentes por el tipo de dieta alimentaria que tiene el ser vivo del cual tomé los excrementos. Esto es la explicación química, ¿no? De cómo trabaja el biodigestor. Entonces, la materia orgánica compleja, que es el excremento, tiene proteínas, tiene carbohidratos y tiene lípidos. Entonces, de las proteínas yo puedo obtener mediante hidrólisis aminoácidos y azúcares. Y de los lípidos puedo obtener ácidos grasos y alcoholes. A partir de procesos de fermentación de azúcares, yo puedo obtener lo que se conoce como el acético. Y las grasas y los alcoholes, en cambio, por oxidación anaeróbica, puedo yo obtener el hidrógeno como tal y el dióxido de carbono. Entonces, estos son procesos que están inmersos en el tema de la biodigestión. Finalmente, ¿cuáles son los factores que afectan a la actividad de los microbios en la producción del biogás? La temperatura, la agitación, porque esos biodigestores tienen unas especies de palitas para agitarlos, y los tiempos de permanencia de los microorganismos en el biodigestor. Ese biodigestor, por cierto, es conocido también como reactor. Y aquí tenemos las ventajas del biodigestor, ¿no? Que se usa para la obtención de energía renovable, que se aprovecha el biogás, que además hay productos secundarios como es el bioabono, tema de que aprovecha los gases de efecto invernadero producidos por las granjas industriales, la apertura de nuevos empleos especializados, perdón. Y crea también la posibilidad de eliminar olores indeseables. Aunque esto de los olores, como comentario, en los sitios donde hay biodigestores, debe de llegar los excrementos de las vacas, ¿no? Por lo tanto, en ese lugar hay lo que se le denomina en la normativa ambiental olores ofensivos, por lógica. Pero sin embargo, conforme pasan el proceso del biodigestor, esos olores van disminuyendo, no desaparecen, eso no es cierto, no desaparecen. No sé si tengan alguna incógnita, señores, hasta aquí. Este fue un tema complementario, tal como les expliqué, no entra en el examen. Su examen es el día jueves.
a las 18 horas. No hay hasta el día de hoy una disposición de que no se ha suspendido el examen, por lo tanto sigue quedando para el día jueves. Y bueno, esperemos vernos en algún otro curso, ¿no? Por favor, los que puedan encender la cámara, enciéndanla porque vamos a hacer la foto del curso. Por favor, estudien su cuestionario, estudien las preguntas para el examen. Tan pronto yo tenga ya los cuadros de calificaciones, voy a pasárselos a don Edgar Sotomayor y a Joseph Zúñiga. Bien, muchísimas gracias. Hasta aquí dejamos la grabación. Muchas gracias. Nos vemos en el examen. Gracias.